familia, Alejandro, Oscar Andrés, mi esposa Mariela y yo, uno de los niños, París. Recordemos que nuevamente vamos a tratar de revisar este tema como les he recomendado que miren un estudio. Miren generalidades, busquemos definiciones muy buenas para poder abordar el tema, algunos conceptos clásicos fisiopatológicos, qué riesgos tiene una persona para tener esta enfermedad o manifestaciones clínicas, cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a hacer diferenciar y por último, cómo tratar, de tal manera que nos permita hacer en un momento dado un análisis por prudencia. Clínica, factores de riesgo, planteamos el diagnóstico de endocardititis infecciosa, planteamos un plan diagnóstico, un plan terapéutico y siempre vamos a poner una estrategia. Entonces vamos a tratar de esa manera la situación. Bibliografía hay mucha y realmente han habido algunos temas que fueron en los últimos 2 años. Esa revisión que apareció en el Lancet del 2024, finales del 20, julio del 24, es muy bueno. Muy bueno. Entonces empecemos. La incidencia entre 1970 y el año 2000 se hablaba que era cerca de 5 a 7 por cada 100.000 habitantes. En el 2011 subió a 15. Es más frecuentemente en los hombres que en las mujeres. La edad generalmente más en las personas por encima de los 65 años de edad. Una relación de 9 hombres por una mujer. De tal manera que no es que sea una enfermedad como la sociedad en género, no, pero curiosamente la epidemiología no es así. Hay definitivamente, hasta hace unos 30 o 40 años, la causa más frecuente de endocardititis infecciosa era la fiebre reumática. Hoy en día no es que ya desapareció la fiebre reumática, pero es inusual ver pacientes con fiebre reumática en la actualidad. Ahora hay como factor importante de riesgo, desafortunadamente, el uso de drogas endovenosas, el uso de opiáceos, el uso de otras partes de la cocaína a nivel endovenoso. Y lo que sí se llama la atención es que cuando hay endocardititis por pacientes con drogadictos, casi siempre comprometen las cavidades derechas. O sea, que no siempre tiene una cavidad derecha, cuando los médicos piden, uno debe sospechar hasta el contrario, que no sea un endocarditis asociado a drogadicción. La mortalidad sigue siendo alta, del 70%, y la mayoría de los pacientes mueren al año de haber tenido, y más que todo mueren más las mujeres. Es la tercera o cuarta de fluorescencia, la cosa de huésped, inclusive casi inmediatamente después de la fluorescencia de acceso. El estafilococo aureus es el agente más involucrado en países industrializados. En un 20% de los pacientes presentan bacteriemia, se complica con el paciente. Pero esto es importante porque tienen pacientes con estafilococo. Esos son pacientes a riesgo para desencadenar una de las complicaciones de bacteriemia, que es la presencia de endocardititis. La adherencia a las guías en Estados Unidos de la endocarditis realmente da ganas de llorar. En Canadá, las universidades canadienses hay una revista que dice que el 20% de los pacientes que tienen clara sospecha de endocarditis no le hicieron ni siquiera una ecograma de inicio y lo dejaron siquiera. Y de tal manera de que el conocimiento, a pesar de que es una entidad que no es tan frecuente, es muy triste que cuando tengamos el caso no estemos atentos de cómo lo manejamos. Cuando uno lee la literatura le dicen, mira, es una enfermedad que es rara, al menos por 3 motivos. Ni la incidencia ni la mortalidad ha disminuido en los últimos 30 años, a pesar de grandes avances en la manera diagnosticada importantes. Tiene mal pronóstico, una elevada mortalidad. Hay datos que dicen que la mortalidad es 100% si los pacientes no se reciben el tratamiento. Y a un paciente con un tratamiento apropiado, 1 de cada 3 pacientes puede suceder. O sea que realmente es una enfermedad tenaz. Es una enfermedad que fuera de eso no es uniforme, tiene una única manifestación. Si no fuera que vemos la patofisiología, no
va a dar cuenta de por qué la manifestación puede ser tan variada. Las guías clínicas definitivamente se basan en estudios basados en recomendaciones, pero sin un estudio prospectivo por razones obvias de ética que no se hace aceptar. Pues empecemos primero con la definición de endocardititis, que es relativamente sencilla. Es una enfermedad inflamatoria causada por bacterias, caracterizada por formación de vegetaciones en la superficie del endocardio, comprometiendo las válvulas, el endocardio, mural, los defectos septales o elementos anticardiacos con manifestaciones locales y a distancia. Secundarios son el daño estructural, localizado o bacterianos o fenómenos inmunológicos localizados. Vamos a empezar a ver que la endocardititis es una enfermedad ejemplo de enfermedad inmunológica. Vamos a tratar de tener un abordaje de definición, más o menos cómo se acepta la definición, la clasificación de cronología. Podemos dividirlas en una cronología, en agudas, cuando son manifestaciones clínicas menos de 6 semanas, subagudas cuando por encima de 6 semanas. Anteriormente se hablaba mucho de literatura histórica cuando se hablaba por encima de 3 meses. Sin embargo, la mayoría de la literatura moderna ya no aparece, pero es que hay coloco muy desdibujada ese diagnóstico de crónicas. Ahora se considera subaguda mayor de 6 semanas incluyendo por encima de 10 meses. Pero también podemos clasificar la endocardititis dependiendo qué tipo de válvula es la cronología. Si es válvula nativa, es una válvula que es la constelación, y válvula prótesis cuando ha sido cambiada por una prótesis biológica o una prótesis mecánica. Pero también la podemos dividir entre endocardititis de las válvulas de las cavidades izquierdas, que es la más frecuente, ocurre en el 90-95% de los casos, o del 5-10% cuando las válvulas son en las cavidades derechas, que ya hemos dicho que se asocia con la drogadicción parenteral. Importantísimo esto en la definición porque cuando yo tengo una infección del endotelio vascular, realmente no se llama endocarditis, endocarditis corazón, se llama endarteritis. Y eso básicamente se refiere cuando, por ejemplo, se produce la infección en el endotelio de una arteria arterio o de una arteria vena, como sucede en los ductos arterial persistente o cuando tengo una fístula arterial. Entonces, lo primero que quiero tratar de determinar cuáles son los factores de riesgo. Claramente se ha distribuido o dividido entre riesgos cardiovasculares o no cardiovasculares, y yo creo que se complica un poquito el entendimiento. Más bien vamos a mirar lo que todo el mundo reconoce. ¿Cuáles son los que son de riesgos altos, riesgos intermedios o riesgo bajo? Miren ustedes que el riesgo alto es cualquier presencia de prótesis valvular, lógica o mecánica. Cualquier historia de haber tenido endocardititis previa, cualquier historia de una cardiopatía congénita cianótica, paciente que tenga algunas otras cardiopatía congénita, ¿sí? Como la comunicación interventricular, paciente con insuficiencia o estasis aórtica, insuficiencia mitral, lesiones intracardíacas corregidas, quirúrgicas o neuronales. Aquí es muy importante que hay ciertas cardiopatías congénitas que no producen cardiopatía visual, por no decir nulo, que hagan endocarditis. El ejemplo clásico es la comunicación interventricular. Y una de las explicaciones de la es que de pronto no hay mucho flujo de información violeta, porque la diferencia de presiones entre la cavidad derecha y la izquierda es mínima. Es lo que hace que pase sangre de la cavidad izquierda a la derecha, no es que la presión de la aurícula izquierda está mayor, sino que es que la pared del ventrículo de la aurícula izquierda es más gruesa. Simplemente pasa al lado derecho de la contención. Luego tenemos riesgo intermedio, básicamente tenemos la prueba o la válvula mitral que tenga insuficiencia de paciente con estenosis pulmonar pura, ambulatoria de costilla, estenosis pulmonar. Y tenemos riesgo bajo, el que tiene la válvula mitral que no tenga insuficiencia, que tiene un riesgo muy bajo. Hemos hablado de la comunicación interauricular, ¿sí? Pacientes que tengan placas de pulmón bajo riesgo. De tal manera que uno con esto fácilmente se puede tratar de determinar y podemos más fácil, más rápido. Todo lo que tenga prótesis cardíaca, biológica o metálica,
ese paciente que ya sufrió endocardito bacteriano y de reumatismo congénito son déficits. Entonces ya uno con eso, pues uno más o menos puede empezar a uno a dilucidar cuáles son los agentes sintéticos más involucrados. Entonces empieza a encontrar literatura muy variada dependiendo de dónde escribe y dependiendo si es de examinar derecho o izquierdo. Pero en general, los que más causan enfermedades con endocarditis son enfermedades degenerativas valvulares, diferentes del 20% al 75%. La prótesis cardíaca, como dijimos, puede ser biológica o biológica, un 21%, la que mencionado. Entonces, ya uno con eso, pues uno en la historia clínica puede uno interrogar al paciente y determinar qué riesgo tiene el paciente. Lo primero que hablamos es que es importante para que la endocarditis definitivamente tener un endocardio que sea riesgo. Ese endocardio a riesgo inicialmente, y eso es importante y a veces es difícil de entender, que muchas veces el endotelio, el endocardio, perdón, de alguna manera, ya sea por la presencia de una turbulencia, por la presencia de una alteración de una cardiografía congénita, el endocardio no está bien, ya hace que se exponga al factor tisular que está debajo del endotelio y el paciente eventualmente produzca una estimulación y agregación de plaquetas, de fibrinos y forma realmente de vegetación. Y ya esa vegetación que no tiene presencia todavía de arteria es lo que se llama la vegetación estéril. La vegetación estéril tiene varios nombres. Uno de ellos que aparece en literatura se llama la endocarditis trombótica no infecciosa. El ejemplo clásico de estas son dos patologías muy raras, pero están descritas. Uno, que es la endocarditis paráltica, que es endocarditis causada por cáncer, y la otra es la endocarditis asociada a lupus, que se llama la enfermedad de Lehmann-Sachs. ¿Okay? Entonces, no podemos darnos cuenta que para que haya un endocardio enfermo necesitamos que haya unas alteraciones. Normalmente los vasos es como tiene una buena disposición de distribución. Los leucocitos y linfocitos van determinadas manera de flujo. El endotelio tiene funcional, permeable, todo se respeta. En un momento que hay una turbulencia, se estimula por factor, se estimula por factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand cambia su configuración física, química, y eso hace que permita que se adhiera a las plaquetas y a factores de complemento y va formando la formación del trombo. Y por eso define cíclico de la bacteria. Eso produce estimulación de los factores de la coagulación y va formando el trombo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si ya tiene la activación de los factores de la coagulación, se está formando verdaderamente un trombo. Entonces, se forma trombo por activación plaquetaria, se forma trombo por activación del sistema completo, se forma trombo por la presencia de células macrófagos y macrófagos. Vale, es decir, se está actuando una respuesta inflamatoria, lo pasivo, y eso es lo que hace encadenar todos los campos. Entonces, ¿cómo hace para que llegue la vegetación allí? Se calcula que una bacteria cuando llega al corazón, más o menos puede llegar hasta 60 kilómetros por hora. Una velocidad rapidísima de la bacteria, y las bacterias, generalmente se colonizan o se pegan a esas vegetaciones que todavía tienen bacterias rápidamente, porque las bacterias, características de la pared celular, tienen adhesivas que se pegan a la vegetación. Entonces, al pegarse en esa vegetación, pues hace realmente una pequeña respuesta inflamatoria y perpetúa más la presencia del trombo, que es lo que tratamos de mirar en la foto. Empezamos a ver que las bacterias que están aquí en los puntos amarillos estimulan, pues genera más agregación, más polimorfos organales, más macrófagos y van creando una vegetación. El problema es que la vegetación crece muy rápidamente, pero al tener esa vegetación no es un órgano, es un elemento que no tiene capilares, no tiene vasculatura, sino que la llegada ya es simplemente porque se esa de concentración y por permeabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas bacterias que están allí, están al fondo de la vegetación, tienen la propiedad facilísima de crecer y multiplicarse, de tal manera que puede llegar a una vegetación, ser tan alto el número de bacterias que puede parecerse inclusive la cantidad de bacterias que tiene un centímetro cúbico de materia fecal de polvo. Es de 10 a la 8, 10 a la 9 bacterias por unidad.
Entonces, esa es la razón por la que la bacteria llega y se pega a esa vegetación, y entonces así se percibe. ¿Qué importancia tiene esto? Porque resulta que la fisiología, o la patofisiología que tiene la endocarditis, se basa fundamentalmente en la física y en las leyes de la física de los flujos de tubos. Entonces, se sabe que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia mitral, donde la aurícula izquierda tiene una presión endostática más baja que la del ventrículo izquierdo, si yo tengo insuficiencia, quiere decir que regresa un chorro de sangre de la cavidad del ventrículo izquierdo de la aurícula, de mucho flujo. O sea que la turbulencia que va a producirse se va a producir es hacia la cavidad de la aurícula izquierda. Y esa turbulencia que hace que se forme la turbulencia va a producir que la vegetación se produzca en las valvas de la cara auricular de la aurícula izquierda. O sea que más o menos así uno puede decidir en más o menos en qué parte de la cara, qué parte de la cavidad van a aparecer las vegetaciones. Antes era todo un proceso de análisis, hoy en día lo solucionamos simplemente mirando el ecocardiograma bidimensional o el transformación corporal. Entonces, ¿qué estamos diciendo hasta aquí? Que tengo un paciente que tiene un endocardio sano, y cuando el endocardio es sano, generalmente no permite la adhesión de las bacterias. Es cierto que hay bacterias que son capaces de adherirse a un endocardio sano, por ejemplo, Staphylococcus, pero en general, siempre para formar la vegetación debe haber un daño en el endocardio que favorece inicialmente lo que posiblemente es la vegetación infecciosa, y luego en esa vegetación que está formando llegan las bacterias y no se crea la endocarditis y se asocia con una respuesta trombótica a nivel localizado. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la endocarditis? Entonces, cuando ustedes van a una película, a un cine, ustedes rápidamente, cuando empiezan la película, ustedes rápidamente saben quiénes son los protagonistas. Siempre una buena película, casi siempre hay un protagonista y un antagonista. La pelotera entre los dos es el que lleva la acción de la película y la evolución de la película. Y es buena dependiendo de qué tan desagrade el tema. Entonces, el que es importantísimo en el endocarditis tiene que ver con la vegetación. La vegetación y los mecanismos patofisiológicos que se contienen. ¿Cuáles son esos mecanismos? Sí. Primero, ya dijimos que era un daño del endotelium. Llegan las bacterias y esas bacterias estimulan una respuesta inflamatoria. Eso puede producir el daño del endotelio, la pared del endotelio y causar daño como tal y favorecer perfectamente el microcelular a nivel de la célula. Segundo, puede causar embolización, es decir, la embolización puede ser de dos tipos: que se rompan los fragmentos que tienen la vegetación y hagan fenómenos embólicos a la distancia. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que se rompa la vegetación con bacterias en su interior o que haga bacterias. Puede hacer embolismo séptico o se hacen bacterias. La tercera posibilidad de manifestación es que produce la bacteria solita. Y por último, la endocarditis es un ejemplo de enfermedad inmunológica. ¿Por qué? Porque van a producir inmunidad celular e inmunidad humoral. Van a producir complejos inmunes que pueden ser que el complejo inmune llegue y como órgano blanco llega al riñón, se deposita y produce el daño glomerular. Otra posibilidad es que esos complejos inmunes lleguen, cojan como una parte de un antígeno o una parte de una célula de un órgano y hacer el daño como tal. O sea que todos estos son los mecanismos que están involucrados en el paciente con endocarditis infecciosa. Entonces la manifestación puede ocurrir con una combinación. Solamente tener el fenómeno de daño local, solamente tener el fenómeno embólico, solamente tener bacterias o tener combinaciones de todo. Yo una vez tuve un caso que se llamaba, y yo no lo sabía hasta que lo aprendí, que se llama el síndrome de Austria. Es un paciente que tenía bacteriemia por Staphylococcus pneumoniae, había hecho una neumonía por Staphylococcus, hizo endocarditis por Staphylococcus, hizo accidente cerebrovascular y hizo una medicina. O sea que hizo todas las complicaciones con esta gente que es usual en un poco con la causa de la endocarditis. Resumiendo, nuevamente y más gráficamente, lo que hace la manifestación de la vegetación. Todas las manifestaciones. Embolizaciones, accidentes cerebrovasculares, enfermedad oclusiva del miembro superior, sepsis, pacientes de miembros superiores por depósitos de complejos inmunes o estimulación
complejo sinuoso cardíaco, daño de la válvula pulmonar cardíaca, insuficiencia cardíaca, desencadenar las líneas cardíacas y, por último, combinación de esto. De tal manera que, en este caso, está la lesión que es un acceso perivalvular que tiene que quitar completamente la válvula para darle la vida. Ya viendo esta situación, empecemos a tratar de determinar cuáles son las bacterias más involucradas. Pues aquí no vamos a valer de la clasificación si es válvula nativa o válvula protésica. Si es válvula nativa, se sabe que el 80% de las causas son secundarias a granos, generalmente cómicas, de los cuales el 35-40% es estafilococo aureus, 30-40% es Streptococcus del grupo Viridis. Esta clasificación de Viridis cambió. Anteriormente el grupo Streptococcus viridis, eso es muy importante que lo tenga claro desde entonces. Streptococcus viridis es como decir un equipo deportivo Cali o la América, que tiene un portero, defensa, mediocampista y delantero. Pues el equipo se llama Deportivo Cali. Cada uno de los integrantes tiene un nombre. Entonces, Streptococcus viridis, por ejemplo, el grupo tiene como ejemplos el S de Streptococcus imitis, el S de Streptococcus salivalis, mutalis, hominis. Entonces, si a usted le llega un cultivo de sangre y aparece S imitis, no lo vayan a desechar porque eso no es un contaminante, ¿no? Eso es un estreptococo asociado al endocardito, un estreptococo del tipo viridis. Eso es muy importante recordar ese tipo de cosas. Existe endocardititis con bacteria gram negativa, muy rara, menos del 5%. Y aparece un grupito muy interesante que siempre aparece en la literatura, y eso pues da para preguntas de examen, que es el especie del grupo ACET. ACET es una palabra formada por la primera letra de cada grupo de la bacteria. A de hemófilos, A, H de hemófilos, A de agrenobacter, C de cardiobacter, E de equinero, K de quinquero. Son parte de la microbiota endocarditis, normalmente las tienen, pero en condiciones muy especiales hacen endocarditis. Estas endocarditis tienen un problema y es que no son fáciles de cultivar, entonces dan posibilidad de que sean endocarditis como cultivos de virus. Cuando nosotros miramos las endocarditis de las calidades derechas que se asocian a los fenómenos de organización endógenos, pues encontramos que casi siempre es el estafilococo aureus. Y aquí el problema del estafilococo aureus es que puede ser estafilococo aureus o oxazepino resistente, que es la mayoría de las veces, o estafilococo que es multiresistente debido a la manipulación. O sea, que no tenemos que siempre tenemos que. Entonces, ¿cómo sospecho de un paciente que tenga endocarditis? Siempre es paciente que tiene que averiguar su virus, interrogar, examinar el paciente, en qué factores de riesgo, factores menores, y el riesgo más riesgo va a ser un paciente que tenga la posibilidad de ser bacteriano de cualquier tipo, y si el paciente tiene una factor de riesgo, una proteína mecánica o biológica, es deficiencia algo para que esa bacteria se pues ustedes, vamos a hacer el diagnóstico de endocardititis infecciosa, vamos a ver cómo lo diagnosticamos. Entonces, hay unos síntomas que te dice la literatura. ¿Tienen estas situaciones sospecha de endocardititis bacteriana? Cualquier enfermedad con presencia de soplo, y ustedes conocen si es nuevo o no, porque tengo un soplo, más si es nuevo, sospecha de endocardititis. Paciente que tenga un síndrome febril con factor de riesgo preexistente y clínicamente necesita óleo de nutrición, sospeche endocardititis. Hasta aquí, ¿qué tipo de fiebre se caracteriza la endocardititis aguda? Febril, menos de 7 días o mayor tiempo. O sea, que tiene que uno pudiera hasta 3 meses de enfermedad. O sea, que estaría casi en el diagnóstico síndrome febril. ¿Cuándo? El síndrome febril, como no sabemos cuál es, de origen desconocido. Que la endocardititis es un diagnóstico que estaría entre estos grupos. Tercero, que el paciente tenga un síndrome febril asociado a cualquiera de las siguientes cosas: predisposición y reciente relación de intervención asociada a bacterias. Un paciente que disimula un drenaje, un acceso glúteo, por ejemplo.
Evidencia de falla cardíaca nueva. Nuevo disturbio en conducción eléctrica. Un paciente que está bien y hace un bloqueo completo de familia, se llama derecha o izquierda con ninguna teoría. Paciente que haga presencia de fenómenos vasculares en la periferia o presencia de fenómenos embólicos. Y súbitamente es un accidente cerebrovascular, alguna hiparesia en un paciente febril, o un paciente que está bien y súbitamente hace una obstrucción del dedo gordo del pie. Es un fenómeno embólico. Historia de sudoración, pérdida de peso, anorexia, la dinámica del dedo cardíaco, sospecha de endocarditis. Cualquier nuevo evento embólico en esas celulares pulmonares, sospecha de endocarditis. Inexplicable persistencia de motivos positivos, especialmente que estos sean relacionados y causen endocarditis, sospecha de endocarditis. Presencia de catéteres intravasculares y persistencia de motivos positivos después de 32 horas de haber derivado el catéter, pues implicamos endocarditis. Entonces, cuando uno tiene este tipo de cosas, afortunadamente siempre apareció unos criterios de diagnóstico, criterios mayores que menores. Y esos criterios se llaman los criterios de Duke. Y los criterios de Duke han cambiado notablemente a lo largo de los años. El penúltimo que había es este, donde había los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores se subdividen, ustedes los pueden ver allí, en cultivos de sangre positivos para una bacteria que cause coronavirus, que sea por más de 2. Lo otro que empezaban a aceptarse hace mucho tiempo es que había algunas bacterias que no se cultivan fácilmente, como la bordetella, y a estos pacientes se les reconoció que se podían hacer el diagnóstico a través de serologías, de articulaciones, de anticuerpos contra la bacteria, y se considera total. Y ya en esto entraba el estudio de la ecocardiografía, transforácica. Hasta este momento no se aceptaba ningún otro estudio de imagen que pudiera ayudar a la diferencia. Y teníamos los criterios menores, que son los que están ahí localizados. Esto se hacía diagnóstico con 2 criterios mayores, o 5 criterios menores, o un criterio mayor y 1 criterio menor, con diagnóstico definitivo. Diagnóstico posible si tenía un criterio mayor, si un criterio menor. Y así lo estábamos manejando. Resulta que en el año 2023, eso tenía una sensibilidad del 80%. En el 2023 apareció una revisión de endocarditis bacteriana y sacaban la última valoración de la modificación de criterios de Duke. Eso no es un problema porque cuando yo voy a buscar el artículo te cobran $60 por eso. Me vine aquí a la biblioteca de la universidad a averiguar con un tigre que habla ya todo experto en buscar. Buscamos hasta que por ejemplo logró bajar los artículos ahorrándome los $60 que me cobraban, que después ya estaba gratis por ese momento, acaba saliendo un mes atrás. Entonces salió con esto. Y este sí es importante que en muchos casos, porque son criterios que cambian un poquito de sentido. Los criterios mayores son ahora prácticamente 2 grupos importantes. Los cultivos que siguen siendo iguales, se sigue dando la importancia a la serología para la bacteria, esta extraña que tenemos, pero que empiezan a aparecer no solamente la ecocardiograma transtorácico y transesofágico, sino que aparecen otros estudios de imagen que sirven y se les da ya como criterio mayor. 1, la escanografía cardíaca. 2, el PET-SCAN, y el otro es un SPEC que tiene que medir leucocitos. Estos hoy en día se considera criterio mayor para endocarditis bacteriana. Y los criterios menores los dividieron un poquito más fáciles de entender. Condiciones predisponentes, especialmente pues, criterios mayores. La temperatura por encima de 38, no de 38.2, sino de 38. Paciente con fenómenos vasculares, que te dan este tipo de cosas. Y lo que se llaman fenómenos inmunológicos. Vamos a mirar que los nódulos de Orlen, la mácula de Jenner son tipo negativo. Entonces, con estos cambió un poquito algunos conceptos. 1, se hacía definitivo y se había 2 criterios mayores. Un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. Entonces se decía definitivo. Posible. Criterio mayor, o 1 o 2 criterios menores, o 3 a 4 criterios menores. Que no lo hacían los criterios previos. Y rechazado si el paciente no cumplía con ningún criterio definitivo o posible con o sin diagnóstico alternativo. Entonces, con esto
empezar, lo logramos hoy en día para mí en endocarditis. Entonces, miren, que con esto se empiezan a hacer esquemas. Tengo un paciente que tiene un cuadro clínico, le hacemos el eco transtorácico y entonces usted encuentra si es posible, es definitivo o es rechazado. Y entonces usted le permite hacer un seguimiento y un ordenamiento de cómo estuviera el paciente, basado en el criterio. Esto es nuevo, eso es nuevo fue el año 20, de finales del 23, y eso es lo que se está utilizando. Entonces, cuando uno mira estas cosas, realmente cuál es el reto que tiene el clínico. ¿Cuál es el reto de uno como clínico ante una situación que se ofrece localmente? Pues tenemos unos criterios claros aceptados ya universalmente. Tenemos claro que hay unos métodos alternativos diagnósticos muy reconocidos que permiten ser criterios mayores o otros que son criterios menores. Pues el reto básicamente es buscar cómo documentar los criterios mayores. Es decir, tratemos de identificar el agente infeccioso por cultivos o por test serológico o por cadena de la polimerasa. La otra posibilidad con amplificadores de DNA, que es otro método de identificar un agente infeccioso. Miremos el ecograma bidimensional, transtorácico y transesofágico. Luego vamos a hablar que el mejor examen para ver el ecograma es el eco transesofágico, es el mejor. El TAC cardíaco, el 18FFP CAS y el otro que es el WSPEC. Son imágenes que ya están en nuestro medio, es decir, tenemos alternativas para poderlos hacer. Y tratar de buscar los criterios menores. ¿Cómo lo logramos? Con evaluación clínica, con evaluación de compromisos embólicos, con evaluación inmunológica y evaluación inmunológica. Entonces ya con esto, ¿qué podemos tratar de hacer? Lo muy importante e importantísimo son los hemocultivos. Tratar de identificar la bacteria. Entonces, en general, uno puede tomar el cultivo a cualquier hora. No tiene que esperar que aparezca la fiebre como los estudios de malaria. Se supone que en la bacteria cuando es todo el tiempo tratamiento, o sea que si el paciente no ha recibido antibióticos previos de cualquier tipo, la posibilidad de obtener un cultivo positivo es del 90-95%. ¿Por qué es tan complicado? Porque en general el paciente hace fiebre, hace escalofrío y le pide a un médico que hace es pedirle algún antibiótico a una dosis pequeña que negativiza transitoriamente el cultivo de la bacteria, pero no cura la enfermedad. Entonces, debe tomar cultivo que sale negativo, pero el paciente sí tiene la endocarditis. ¿Cuántos cultivos se deben hacer? Por lo menos 3 sets de 10 centímetros de sangre obtenido cada 30 minutos antes de iniciar cualquier tratamiento, y se recomienda incubado para aeróbicos y anaeróbicos, y debe ser obtenido de una vena periférica, nunca a través de un catéter central, porque uno siempre va a bajar el catéter. Para que el catéter una vez puesto se coloniza, entonces uno toma una bacteria colonizada. Generalmente, cuando el paciente le toma el cultivo, antes de tipificar cuál bacteria es, la información que te da el grupo de microbiología es, está ante un coco gram positivo. Si tiene un coco gram positivo, ¿cuál sería la posibilidad de esa posibilidad? Estafilococo o estreptococo viviente. Ya tenemos básicamente. Entonces uno con eso arranca tratamiento cubriendo las dos posibilidades. Segundo, va a haber y muy frecuentemente vamos a encontrar endocarditis con cultivos negativos, a pesar que estamos diciendo que si el paciente se toma sin iniciar tratamiento, es muy alta la sensibilidad, la positividad de los cultivos. La razón de esto es primero porque están dando antibióticos a dosis no terapéuticas para endocarditis, y en segundo lugar que este paciente de pronto está dando bacterias que tienen una posibilidad de crecimiento muy lento y a veces necesitan de cultivos especiales. Entonces, cuando ya tenemos a eso, básicamente lo que tenemos que tratar es de buscar qué agente infeccioso que llamamos fastidioso sea que esté involucrado, que toma cultivos especiales y se da más tiempo. Los test serológicos se pueden seguir haciendo, está permitido, recordemos, simplemente para la posibilidad, pero sin embargo, además de la Bartonella y la Coxiella burnetii, tenemos temas para perspectivos y el programa neumónico. Relación específica de la cadena polimerasa es un avance impresionante hoy en día en la parte de la metodología para detectar qué agente infeccioso es, llámese un virus o bacteria. Entonces ya con esto vamos a encontrar que realmente existen algunos microorganismos que se caracterizan por ser bien fastidiosos. Entonces cuando son fastidiosos, entonces desde el punto de vista epidemiológico
uno lo hace jurídico cuando el paciente no responde al tratamiento empírico. Entonces, hay algunas claves que ustedes le permiten de determinar qué agente pudiera ser dada una condición del paciente. Recuerda cuando hablamos de neumonía, yo sospecho que este paciente puede tener un estreptococcus con neumonía. ¿Qué caso? Paciente que tenga O, paciente que haya recibido una serie de factores que favorecen la posibilidad de infección en un paciente con características. Entonces, muchas veces uno puede dar que esas son los ítems que nos mostrar. Segundo, usted ya con eso empieza a mover este flujograma. Entonces, el flujograma, usted toma los cultivos, y empieza a hacer el ecocardiograma bidimensional. Pero la importancia del ecocardiograma es que ustedes van a darse cuenta que ahí dijimos que había uno que era un diagnóstico definitivo para que era posible. Si yo tengo un paciente que tenga factores de riesgo claro, al paciente lo idealmente es hacer un ecocardiograma transesofágico. Si yo tengo un paciente que no tengo manera de hacer eco transesofágico, porque no lo hay en el servicio donde yo estoy trabajando, hágale un eco transtorácico. Si el eco transtorácico ve la vegetación que está haciendo así, eso es diagnóstico. Es decir, el eco transesofágico permite ver otras situaciones que el eco transtorácico no ve. Por ejemplo, accesos perinaturales, endocarditis en las auriculillas, o ver endocarditis en cardiopatías congénitas complejas. A veces no se puede ver. Entonces, en ese orden de ideas se debe pedir el eco transesofágico. Entonces, ya empezamos a ver que va a haber una diferencia importante en el tipo de eco que hay que hacer. Entonces, el ecocardiografía es muy bueno en transtorácico con respecto al transesofágico. El transtorácico mire que tiene una sensibilidad del 50-70%, tiene sensibilidad del 95%. En cambio, el transesofágico tiene una sensibilidad del 90% y una sensibilidad del 95%, que es sensibilidad para el endocarditis bacteriana. Luego tenemos de los exámenes importantes de imágenes lo que llama la tomografía de emisión de positrones con F, fluorodeoxiglucosa. Esta misma técnica se utiliza para uno buscar metástasis en algunos tumores. Más tomografía computarizada. Entonces, con esto, usted le permite buscar con imágenes de criterios mayores para el endocarditis bacteriana. La pregunta que uno se hace es ¿cuándo un ecocardiograma transesofágico es la primera línea antes de un ecotranstorácico? Entonces, por ejemplo, si usted va a hablar a un paciente con falla cardíaca, no se justifica pedir un ecotransesofágico, pedir un ecotransesofágico, que la información es fantástica. Pero cuando vamos a mirar cuándo es mejor el ecotransesofágico, básicamente esta es una situación. Primero, cuando yo tengo un paciente que sea enfisematoso, el enemigo de los ecos es el aire. Yo tengo un enfisema que tiene un tórax auricular, se dificulta mucho poder ver el corazón. Segundo, que yo tengo un paciente que tenga una masa o un tumor en el tórax anterior, tampoco va a permitir movilizarlo con el ecotransesofágico. Sospecha de endocarditis infecciosa, lo ideal es hacer ecotransesofágico. Sospecha de accidente cerebrovascular cardioembólico, el mejor examen es el ecotransesofágico. Sospecha de disección de aorta, el mejor examen para verlo, el ecotransesofágico. El paciente que tenga evaluaciones de cardiopatías congénitas complejas, el mejor manera es el ecotransesofágico. Pacientes que tenga una fibrilación auricular y usted le proponga hacer una cardioversión. El paciente tiene que ir en ecotransesofágico porque es el que le permite ver la auriculilla. Si el paciente tiene una auriculilla, un coágulo, y usted le mete una cardioversión eléctrica, el paciente se desprende ese coágulo, le quita la riña, que le da con una accidente cerebrovascular, de pronto comenzar a auricular. Entonces, cuando uno mira eso, pues vamos a encontrar que los cultivos te van a ayudar muchísimo con la gente infecciosa, poniéndole el nombre y el antibiograma te puede decir la sensibilidad que tiene. El eco te va a permitir ver la presencia del émbolo de la vegetación, nos permite ver complicaciones como accesos periventriculares, y cuando tiene eso ya empieza a entrar en criterios de ser restringidos. Entonces, los ecos tienen claramente una serie de recomendaciones que se deben hacer, que las hemos mencionado. La tomografía y la resonancia magnética son alternativas, que vuelvo y les digo, consideran ser criterios mayores hoy en día, o sea que tenemos que familiarizarnos con la solicitud de esto. Y si usted no recuerda el grupo de hace 4 años atrás, usted dice que eso no existe, no, ya está actualizado,
está aceptado como un criterio mayor, pero no un criterio mayor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un flujograma de los procesos Harrison. Hay muchos, pero Harrison por lo que está de ser. Tengo un paciente que sospecha endocarditis. ¿Okay? El paciente tiene bajo riesgo y baja sospecha clínica. Entonces, ese paciente, como ustedes, pues toma a pedir un ecotrastorácico. Si el ecotrastorácico es negativo, no descarta el endocarditis, pero si es positivo, hacemos diagnóstico. Si el ecotrastorácico es negativo, entonces aún sospecha que ese paciente tenés que hacerle el ecograma transesofágico. ¿Okay? Pero si el paciente es un paciente de alto riesgo para el endocarditis, ¿sí? A ese paciente la recomendación no es hacer el ecotrastorácico, es entrar a hacer el ecotransesofágico. Si es positivo, hacemos el diagnóstico y vamos al plan de serie. Si sale negativo, y el paciente sigue sospechando que tenga la posibilidad de endocarditis, entonces tenemos que hacer, o repetimos el ecotransesofágico, ¿sí? O consideramos hacer las otras imágenes de escanografía o PET-scan que tenemos en el paciente. Y con eso completamos las posibles lagunas de sospecha de endocarditis. Como que espera, recuerde que esto es los criterios mayores. Entonces vamos a mirar los criterios menores que básicamente salen de la clínica. Entonces vamos a mirar las manifestaciones que normalmente producen la endocarditis bacteriana. Todas estas variantes. Tratemos de ver las más frecuentes, que esté por encima del 50% de los casos. Encontramos que el 80-90% de los endocarditis tienen fiebre. Es una fiebre que puede ser prolongada, si se cuenta con fiebre de relleno desconocido, pero es curioso porque hay hasta un 10, 14, hasta un 20, hasta un 10%, pero es un fiebre, rarísimo. La sudoración y la sudoración, 40-25%, 25%. Mialgias y anfalgias, dolor en el cuello, soplo cardíaco parece de ser 80-85%, soplos nuevos, paciente con arterias, embolismos arterioles, manifestaciones neurológicos. Y en los laboratorios podemos dar cuenta que el paciente con endocarditis puede producir anemia. Pues anemia entre 70 y 90% de las veces. La razón de por qué produce anemia es porque es un proceso infeccioso. Si hay un proceso infeccioso, la causa más probable es que se dé una respuesta inflamatoria de anemia. Podemos decir que la causa más probable de anemia es por tratarse de enfermedad. Es decir, está asociado con el trastorno del metabolismo del hierro inducido por la insulina. La eritrosedimentación, 90% está elevada, pero recuerden ustedes que la eritrosedimentación, usted le es valedera siempre y cuando el paciente no tenga anemia, que no sea hemoglobina por debajo de 10, si no, no te sirve, pero sí te sirve la proteína C reactiva. Tercero, y algo muy importante, el factor reumatoideo, que es un anticuerpo, es un IgG contra un IgG o una IgG contra un IgM, que supuestamente era muy característica del virus de la tuberculina, eso es paja. La puede producir cosas como la endocarditis, la tuberculosis, sepsis, que puede producir ese tipo de cosas. O sea que uno aquí le pide, no para decir que tiene artritis, sino que hay una respuesta inmunológica circular. Entonces uno con estas cosas, uno las busca en el examen físico. Pero recordemos algunas de ellas, ya las mencionamos cuando planteamos la fiebre de origen desconocido. ¿Recuerdan? Las hemorragias puntiformes en la conjuntiva. ¿Sí? Todas estas manifestaciones en piel aparecen únicas entre el 5 a 7%, que el 90% no aparece. Pero si usted las ve, es una buena orientación para el tratamiento del paciente. Las hemorragias en la astilla, recuerden que el endocarditis tiene que ser de la base hacia afuera, no de la parte distal hacia adentro. Los nódulos de Osler, que son nódulos, se palpan y duelen como un carajo. Las máculas de hierba son máculas, son planares, o sea que no se sienten. Luego tenemos la mancha de Roth, tenemos lesiones vasculíticas en los pies. Tenemos acá fenómenos embólicos a distancia, miren. En las manos.